Daniel Reisbeck, de las nuevas promociones colombianas, educado en los Estados Unidos, en Alemania. ¿Cuántos idiomas habla? Hablar, unos tres. Tres. Sí. Español, alemán e inglés, ¿ok? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Y Eh, ¿Usted por qué no fue a la casa de Nariño el 3 de octubre a hablar con Santos? Porque usted representa una fuerza. ¿Cómo es? ¿Los qué? a los libertarios. Los libertarios. Sí. ¿Los libertarios votaron por el no o por el sí? Pues como somos libertarios, entonces cada cual es libre de votar como quiera, usted sabe, William. Pero yo diría que la mayoría votaron por el no, Sí. algunos se abstuvieron inclusive. Entonces sí, yo participé en la campaña del no, William, ¿Y por qué no lo vi en la casa de Nariño allá con todo no, eso? pues a mí me decían en Twitter, ¿y usted por qué no está allá? Y, pues, porque no me hubiera podido disfrazar de pizzero para tratar de que me dejaran entrar, pero no, pues realmente no había nada de qué hablar, porque simplemente todo se lo inventó el gobierno Santos. Santos mismo, como él dijo, él hizo la pregunta que se le dio la gana, hizo el acuerdo que se le dio la gana, y una mayoría de votantes lo rechazó el 2 de octubre, Sí. y ya, eso era todo. Realmente no había por qué hacer pues, todo ese escándalo mediático que hicieron, creo yo, yendo Álvaro Uribe al Palacio Nariño. Creo que eso todo fue un poco innecesario. Y de cierta manera legitimó lo que está pasando ahora, William. O sea que con la presencia de ellos en la casa de Nariño, legitimaron el robo, porque se le robaron al pueblo colombiano las elecciones, se le robaron el plebiscito, mejor dicho, porque ganó el no. Pues no sé si se le puede atribuir todo a Álvaro Uribe y a los que lo acompañaron Pero entonces, ¿quiénes a la fueron, Casa de pues? Nariña. Pues claro, pero Pues, eso, ¿quiénes pero eso fueron sí, allá? pero era obvio que quería hacer Santos era el famoso conejo, que ya Sí. y usó el Premio Nobel de la Paz también para eso. Las declaraciones desafortunadas del doctor Vélez, Pues pero pues en un mi premio Nobel se opinión, lo dan a Rigoberta Monchú. claro, o eh, a Barack Obama, que después bombardeó más países No, a que su Barack Obama antecesor. sin Entonces, posesionarse y sin haber hecho sí, nada por la exacto. paz. Entonces, y además que lo que no tomaron en cuenta es que el plebiscito del 2 de octubre también fue un rechazo hacia esas instituciones internacionales como el Fondo Monetario y la Unión Europea y la ONU, que se estaban entrometiendo en la política colombiana sin tener realmente nada en juego, y los votantes, la mayoría, también rechazó digamos, esa actitud de decirnos a los colombianos cómo tenemos que votar para quedar bien en el exterior. Entonces, pues el premio Nobel realmente, pues muy bien para Santos, pero políticamente Colombia no tiene ninguna injerencia, en mi opinión. Es que legitimar esa vaina yendo allá. Allá no fue Jaime Castro tampoco, ¿No? ni fue Pedro Y claro, Medellín. y ahí el punto es que dentro de la campaña no había voces independientes, no era simplemente una campaña del uribismo, del centro democrático, aunque pues puede que representen una fuerza mayor, pero mucha gente me decía, mire, yo no soy uribista, pero yo voy a votar por el no porque no me convence este Es que, acuerdo. mejor dicho, la gente no votó ni por el doctor Uribe, ni Exacto. por el doctor Ordóñez, ni por esta señora Ramírez. La gente no votó ni por un señor Duque, ni por un señor Zuluaga. La gente votó por el no. Y Exactamente, punto. porque solamente había Y dos ganó el opciones. no. Había dos opciones, sí o no. Que le escuché yo a Santiago José Castro aquí decir eso. Es que aquí es no o sí. Claro, Y no es no. exactamente. No, porque es que a la gente hay que darle claro, Daniel. Sin duda, y ganó el no, pero ellos lograron que en últimas ganara el sí en el Congreso, lo cual es un poco absurdo porque el punto de un plebiscito es que uno aplica la democracia directa, es decir, los ciudadanos se pronuncian directamente acerca de una cuestión. Normalmente la democracia directa no es necesaria porque para eso elegimos a los representantes, que supuestamente están allá para, digamos, representar el deseo de sus votantes, pero en este caso Santos en efecto lo que dijo es, mire, la democracia representativa no es necesaria porque vamos a ir a la democracia directa. Entonces eso hace que la democracia representativa después del voto sea completamente ilegítima, en mi opinión, porque no hay necesidad, ya sabemos lo que piensa la mayoría ya se consultó y ganó el no,
y ellos lo pasaron por el Congreso. A mí me parece que es ilegítimo y seguramente va a tener también consecuencias electorales. Vamos a ver. Mejor dicho, esto se volvió una mezcolanza en donde el que impone las leyes es el que pierde. El que pone las condiciones es el que pierde, mejor dicho. Claro, pues es que todo estaba diseñado para que ganara el sí. Recordemos, como dijo Santos, que iba a hacer la pregunta que se le daba la gana. Bajaron el umbral, hicieron trampa con el umbral, todo avalado por las Cortes. Es decir, todo estaba diseñado para que ganaran ellos. La plata que le metieron a la campaña, plata de nuestros impuestos, por supuesto, y luego pierden y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Entonces, tratan de, digamos, barrer el problema debajo de la alfombra, pero yo creo que es muy difícil. Barrieron para adentro, pues, mejor dicho. Sí, sí, Y señor. taparon la basura con alfombra. Claro, el problema es que eso puede que sea judicialmente legítimo, que no sea ilegal lo que hayan hecho, pero políticamente no resuelve el problema. Y el problema político es que hicieron una negociación de varios años, muy costosa, por cierto, y a la mayoría de los ciudadanos que salieron a votar no los convenció. Entonces, y ese problema se mantiene, sobre todo ahora que lo están aplicando y sobre todo ahora que se están viendo problemas que, por ejemplo, yo mencioné varias veces durante la campaña, y es que sí, puede que las FARC se desmovilicen, ahora están saliendo disidencias de las FARC, y aparte de eso el ELN y otros grupos narcotraficantes están tomando las zonas. Vamos a quedar en una situación prácticamente igual a la que había antes. O peor. O peor, o peor. Claro. Y mientras tanto, pues las Porque FARC se están con poder legitimando político. unos narcoterroristas ante el mundo. Sí, no, eso ya lo trataron de hacer. Y cuando se dice ante el mundo, pues la verdad es que la prensa extranjera sí, casi de manera unánime, presentó el acuerdo como lo quería vender Santos, ¿no? Que realmente Pero era- entonces la oposición no tiene prensa en el exterior. Pues es que hay que tener en cuenta que la prensa exterior, la prensa internacional es dominada por, en general, tiene un sesgo hacia la centroizquierda, hacia el centro izquierda. Entonces, hay algunos medios que publicaron algunos artículos críticos y escépticos frente al acuerdo, pero fueron una excepción. La mayoría tomaban la línea directamente de la presidencia y de Santos. Usted, Entonces, usted que estudió en Alemania historia. Historia. Historia, sí, sí, señor. y en los Estados Unidos que estudió. También un poco de historia y lenguas clásicas, latín. Entonces, sí, señor. Usted pertenece a las millennials. ¿Cómo se llama esto? Pues, sabe que yo no sé, William, porque he visto definiciones diferentes. A ver, Entonces, cuénteme eso. hay veces dicen que es desde 1984, 85 en adelante. Entonces, Otros dicen yo que no- es del 94 para o adelante. del 94. Hay veces he visto, si es del 80, yo entro. Si es más allá del 82, ya no entro. Pero igual creo que, de cierta manera, no soy. Porque cuando yo pienso en millennials, yo pienso en muchachos que, por ejemplo, nunca conocieron tal vez ni siquiera un CD o un cassette. Yo me acuerdo perfectamente, yo usaba cassettes, sí, sí. Em, también, digamos, las actitudes que se asocian con los millennials, no creo que, no me siento tan identificado. ¿Qué futuro le dio usted a las nuevas generaciones? Bueno, William, ahí, En el tema educativo, por ejemplo. claro, en ¿Cómo sale un educación. bachiller en Colombia? Hablemoslo claramente, pues. Pues yo veo, digamos, de mi experiencia personal que muchas veces no están preparados para cumplir tareas que deberían poder cumplir tras graduarse del bachillerato, como simplemente leer un párrafo, tienen en general mala comprensión de lectura, no mucha disciplina. Entonces, pues yo creo que en general hay una crisis en la educación y no solamente es educación superior Sí. y no es cuestión simplemente de dinero, digamos ya la educación está... Pues no es como lo que dice Fajardo. No, Que exacto. Fajardo todo Fajardo, dice que con dinero, que es la claro. vida con plata. Sí, Fajardo, yo vi un discurso de hace unos días que decía que quiere un impuesto adicional específicamente para la educación, pero mire, usted ve diferentes ejemplos en el mundo y es apenas lógica elemental que un problema no se soluciona simplemente tirándole más y más plata. Si usted tiene un método que está fallando, pues se le puede meter toda la plata del mundo y no funciona. Entonces, ya la educación está entre los rubros más altos de todo el presupuesto nacional.
no está dando buenos resultados. Yo creo que tiene que ver más con el método, la manera como se está haciendo. Y, sobre todo hay grupos de interés poderosos, hay que resaltar especialmente a FECODE, que están defendiendo su pequeño reino que tienen, su monopolio. No quieren dejar ningún tipo de competencia dentro de la educación pública. Eso se ha visto en Bogotá con la pelea sobre los colegios en concesión, por ejemplo, que son colegios públicos administrados por independientes. No les gusta a los sindicatos, aunque han dado resultados bastante buenos. Y bueno, eso define un poco los resultados que uno ve ya en el aula, por ejemplo, en las universidades. ¿Cómo evalúa usted a los estudiantes de hoy en día? ¿Cómo los...? Bueno, pues es difícil decir Usted estudiantes, lo hay unos buenos, hay unos usted lo buenos y recibe hay en los unos- primeros semestres. ¿Cómo Claro. los ve? Es que lo que yo quiero llegar es ahí, a ver. Claro, ¿Cómo llega pues, un muchacho a la universidad? depende de muchos factores también del colegio del muchacho. Yo diría que en general, pues los problemas que mencioné, hay algunas cosas muy básicas como comprensión de lectura que uno ve que hay problemas. O sea, desde el colegio se ve que no están haciendo suficiente énfasis en, mire, léase un artículo de un periódico, léase un texto, así sea corto, y trate de entender la idea principal. Eso no está sucediendo. No puede Entonces, ser. y pues yo no le podría hablar de matemáticas porque no es lo que enseño o ciencia, pero simplemente pues lo que yo enseño es lo que me doy cuenta. Claro que hay excepciones, hay estudiantes magníficos, muy bien preparados, pero yo diría que en el promedio hay algunas carencias. Y el promedio es muy grande. Pues sí, pues digamos, una mayoría, Bueno, sí señor. ¿usted cómo se metió a la política? Porque es que yo me pongo a verlo y en este mar en esta piscina de tiburones Ujú. o de pirañas, que es la política, y usted que se ve, usted que es un hombre que además está incontaminado, totalmente ajeno a esa mecánica vulgar, torticera de la politiquería. ¿Usted cómo hizo para meterse a eso? ¿Por qué le dio por ahí? Claro, pues para mí no era un plan que venía de mucho tiempo atrás, es decir, no es que yo tuviera el sueño de ser político, sino que pues estaba viviendo en Bogotá, trabajando acá y me sentía muy mal gobernado, Bueno, tanto a nivel distrital como a nivel nacional. nacional. Entonces, por esa época, más o menos el 2013, conocí a Juan Mario Lacerna, que en esa época Brillante, aún era senador. extraordinario. Sí, señor. Y pues nos volvimos amigos y él se estaba lanzando a su reelección en el Senado al año siguiente, en el 2014. ¿Sí? Y a través de unos amigos, pues simplemente nos conocimos y me pidió si yo quería hacer la fórmula de él a la Cámara por Bogotá y pues me pareció interesante. Y de esa manera ingresé al Partido Conservador, es decir, no es que yo fuera militante, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero no es que yo perteneciera al Partido Conservador desde hace mucho Usted ingresó tiempo. a la mecánica electoral, mejor dicho. Sí, pues terminé en una lista y terminé haciendo campaña en Bogotá por el Partido Conservador y pues no gané, pero fue una experiencia muy útil, aprendí. Una de mis conclusiones fue que, y eso no solamente es del Partido Conservador, pero que los partidos actuales es imposible reformarlos por dentro, porque mucha gente dice, no, hay que participar, hay que tener más jóvenes y que estén en los partidos para que cambien los partidos. Yo creo que no, yo creo que todo el sistema está diseñado para que los partidos sigan operando como operan y para que los mismos o más o menos los mismos sigan en el poder, ya sea en el Congreso o de allá para arriba y para abajo. ¿Cuántos votos sacó usted en la fórmula? En la Cámara unos 3.300, Sí. sí, aproximadamente. Pero luego también incursionó como candidato a la alcaldía de Bogotá, según entiendo. Sí, William, ahí lo que pasó es que esa campaña a la alcaldía, pues porque tenía unas propuestas que chocaban un poco con lo que normalmente se entiende como lo que representa el Partido Conservador. Tuvimos algo de prensa, entonces empezaron a llegar jóvenes, ya fuera de otros partidos, inclusive jóvenes que venían de la Ola Verde o de Partido Tomate. Libre. Tomate, no estoy tan seguro, tal No, vez. bueno. Em, Pues yo digo así, pues. Pero, Sí, jóvenes sí. independientes, digamos. Sí. Y bueno, a raíz de eso se formó un grupo interesante de personas y después de esa elección decimos, bueno,
obtuvimos unos 3.000 votos, hicimos más o menos buen papel, ¿qué hacemos ahora? Y decidimos tomar una decisión arriesgada, que fue lanzarnos a la alcaldía. Formamos un nuevo movimiento, se llama el Movimiento Libertario. Nos tocó salir a la calle a conseguir firmas, conseguimos más de 100.000 firmas en un par de meses, que fue extremadamente difícil. Terrible, pero eso... Sí, sí, porque una cosa es uno conseguir firmas con Peñalosa, firme por Peñalosa, que bueno, lo aman o lo odian, pero le firman. Y otra cosa, uno como independiente, realmente independiente, conseguir las firmas, tiene que convencer a cada persona de que le firme. Y es un poco engorroso, tienen que poner la cédula, tienen que poner el nombre y bueno, en fin, Pero un ejercicio lo logramos. bonito. Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Entonces estuvimos en Bogotá Un y ejercicio que deja alguna enseñanza. ¿Qué enseñanza recibió eso? bueno, mucha gente decía, yo le firmo porque usted no es de los de siempre. Entonces, una enseñanza es que uno hubiera podido ser cualquier persona y le hubieran firmado solo por no pertenecer a la política tradicional. Sí. Otra lección, pues es que es extremadamente difícil y mucha gente decía, no firmo porque yo no quiero tener nada que ver con política, no le quiero firmar a nadie. Es decir, así usted no fuera parte del sistema, ya por solo el hecho de querer participar, ya era, digamos, clasificado como corrupto o por lo menos sospechoso. Entonces, eso refleja algo que dicen las encuestas, por ejemplo, y es que más o menos un 60-70% de la población desconfía del Congreso, es decir, el nivel de aprobación del Congreso es bajísimo, casi que al nivel de las FARC, si uno toma en cuenta ¿Y la justicia el qué porcentaje. voladera? Sí, la justicia, pues no he visto encuestas recientes, pero supongo que con todos estos escándalos de corrupción tiene que estar también por el piso, o por lo menos en picada. No, pues terrible. Entonces, en general, Y sin justicia no hay paz. sin justicia no hay paz y también sin un análisis serio de cuáles son las causas reales del conflicto durante las últimas décadas, creo que tampoco va a haber paz. Una de mis grandes críticas al acuerdo de Santos con las FARC era que trataban el tema del narcotráfico de una manera muy ligera y con esta propuesta del reemplazo o erradicación voluntaria y manual de los cultivos, eso no va a funcionar, nunca ha funcionado. Pienso que es imposible entender a las FARC como llegaron a ser, no como ellos se presentan, como los luchadores del pueblo y demás, sino como realmente son, y sobre todo lo que llegaron a hacer alrededor del año 2000, es imposible entender a las FARC sin entender la ecuación del narcotráfico, que fue lo que realmente los fortaleció. Entonces yo creo que si uno no soluciona el problema del narcotráfico, no va a solucionar el problema de la violencia y de la guerra, porque así no sean las FARC, van a entrar otros, que es Porque lo que el está pasando. narcotráfico es el combustible Claro. que los sostiene a ellos. Exactamente. Y si no se llaman FARC, si se llaman otra cosa, o si es el ELN o el Clan del Golfo, seguimos con el mismo problema. Entonces, eso es algo que pues yo he tratado de introducir en el debate en Colombia, pero muchas veces la gente es un poco reticente, es algo que no quieren debatir. Y siempre también tratan de echarle la culpa a otras personas o a otros actores, entonces dicen, no, eso viene de Estados Unidos o de otros países porque ahí está la demanda, no podemos hacer nada. Yo creo que sí podemos hacer bastante. De hecho, la semana pasada salió en Semana sacaron un artículo porque un antropólogo canadiense dijo que la coca debe ser totalmente legal. Entonces ahí sí le ponen atención. Sí. Es algo que nosotros llevamos diciendo hace bastante, pero como usted sabe, nadie es profeta en su tierra. Daniel Raibeck, usted, ¿su apellido de dónde viene? Bueno, mi abuelo era escocés, pero pues Escocés. él llegó a Colombia y se casó con mi abuela, que era pues colombiana de Bucaramanga, que había venido a Bogotá, pero también tenía raíces escocesas, porque el primer escocés de mi familia llegó a lo que era la Nueva Granada en 1819, o lo que iba a ser la Sí. Nueva Granada, y se unió a los ejércitos de Bolívar, era Ya. de la Legión Británica. Entonces, por ahí es mis antecedentes. Qué bien. Para mí, muy interesante escucharlo. Esta es una visión de las nuevas generaciones
quienes se aproximan a este país difícil, inmanejable, y se atreven, como usted, pues merecen todo el respeto y admiración. Usted meterse solo con su movimiento político libertario, pues es ponerle una marca a unas opiniones que lo hacen a uno pensar que en este país hay jóvenes con deseos de salirse del molde tradicional. No, Usted es sí, uno sin de duda, ellos. y hay muchos también de diferentes tendencias, eso yo creo que es algo positivo. La pregunta es qué tanto los jóvenes y las nuevas generaciones, y sobre todo nuevos movimientos, puedan irrumpir en la política, porque como le mencioné, todo el sistema está diseñado para que no puedan hacerlo. El sistema de los partidos, el sistema electoral, está diseñado para mantener a los mismos en el poder, por ejemplo, con el tema de los umbrales y las multas por participar en política, sin obtener el umbral. Entonces, pues vamos a ver cómo hay que encontrar alguna manera de poder ya participar más directamente, teniendo en cuenta esos obstáculos, pero la única manera es trabajando muy duro y eso es lo que estamos haciendo por lo menos nosotros. Daniel, muy amable por estar hoy aquí en la barbería. Gracias, William. Quedó muy bien. Vamos a ver qué dice mi esposa. Espero Que me dijo que ya... que todo salga bien. Saludes a su familia. ¿Tiene hijos? Tengo un hijo recién bien, nacido. qué Recién bueno. nacido. Sí, ¿Y su señor. señora qué hace? Mi señora es abogada Qué bien. Es ¿De abogada, de sí. qué universidad? de los Andes. Qué bien, Los hombre. Andes, como Ah, una vez, uno de los cuentos que más me gusta de Juan Mario Lacerna es que estaba haciendo campaña en el Tolima sí. y se le acerca un campesino y le dice, bueno, doctor Juan Mario, ¿y usted de qué universidad es? Y él dice, no, yo soy de una universidad en Estados Unidos que se llama Yale. Y entonces el señor le dice, Yale, ah, bueno, por lo menos no es de la rosca de los Andes. Bueno.